Juan de Castellanos te abre un espacio para hablar de nuestra sociedad, Colombia, la mascota de la vecindad, el recibo de la luz, la herencia de la abuela, los impuestos, el bullying, el acceso a la educación, la salud pública, los cobros adicionales, los horarios extras, los derechos de petición. Hablemos de derecho. Informa, opina y analiza los temas de interés jurídico de nuestra sociedad. Hablemos de Derecho por Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Un cordial saludo para usted que se conecta en este momento con Hablemos de Derecho. Hoy dialogaremos del contrato realidad de profesionales de la belleza, temática profundizada por Jairo Enrique Buitrago Sasa, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, y Lorena Arias Estrada junto con Jorge Ortegón, abogados en formación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Recuerde formular su inquietud en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de Derecho. En Hablemos de Derecho, casos y cosas. Hablemos de Derecho. Han surgido muchas preguntas respecto de cómo contratamos una estilista en un salón de belleza. Algunos manifiestan que a través de un contrato de arrendamiento, otros a través de un contrato laboral. Para tal efecto, le hemos dejado esa tarea a un especialista en la materia, a nuestro abogado en formación, el doctor Jorge Eliezer Ortegón, quien nos va a dar esa respuesta. Doctor Jorge Eliezer, gracias por estar en nuestra emisora Juan de Castellanos. ¿Sería tan amable de comentarnos cómo se debe contratar una estilista en un salón de belleza? Buenos días, doctor Jairo. Buenos días a todo el equipo de trabajo de la emisora Juan de Castellanos, a toda nuestra audiencia. Para responder esta pregunta, que es muy importante y es muy concurrida últimamente por tanta implementación de estos establecimientos de comercio en Colombia, como son los salones de belleza y las barberías, normalmente los dueños de estos salones de belleza, en algunos salones de belleza normalmente tienen por práctica arrendar un espacio o cubículo de trabajo. Ellos hacen un contrato de arrendamiento de espacio de trabajo, como es la silla, el espejo, el tocador, para que el profesional de la belleza, bien sea el peluquero, barbero, manicurista o la estilista, ejecute su labor con el cliente. Mediante esta modalidad, el profesional de la belleza paga al dueño del centro de belleza una mensualidad o un porcentaje sobre lo cobrado en cada servicio. En dichas circunstancias no podríamos exigir, o el empleador en este caso no podría exigir al manicurista, al peluquero, al barbero, un horario de trabajo, horario de entrada, horario de salida, ya que estaríamos incurriendo en uno de los elementos constitutivos de un contrato de trabajo que se encuentran contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, lo que tenemos que decirle a nuestros oyentes es lo siguiente: ese cuento de contratar mediante un contrato de arrendamiento a los estilistas, a los peluqueros, a los barberos, no es aplaudible en el Estado colombiano. Lo que usted nos quiere decir acá es que se debe hacer mediante un contrato laboral. ¿Nos puede explicar qué derechos tiene esta persona con ese contrato laboral? Claro que sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, en los últimos tiempos se ha pronunciado sobre este tema, aclarando que lo que se pretende con el contrato de arrendamiento es disfrazar. Están incurriendo en una mala praxis de este tipo de contratación porque están disfrazando el contrato de trabajo, toda vez que el objeto principal del contrato de arrendamiento es tener el uso y el goce de un bien, sencillo, pero el canon de este no debe estar sujeto a la cantidad de trabajo de una persona, ni tampoco puede ser variable. Claro, lo que usted nos quiere decir es que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos da tres elementos: la actividad personal, la subordinación y la contraprestación. Para aquellos empleadores que quieran contratar mediante un contrato de arrendamiento, digamos que no se da por la naturaleza del contrato, tal cual usted lo acaba de manifestar. Entonces, cuando se disfraza el contrato laboral, esto daría a que este trabajador acuda a la jurisdicción ordinaria laboral para que demande sus derechos, ¿o cómo lo haría? Este empleado tendría que pasar a impetrar una demanda ante la justicia ordinaria laboral, y en esta se daría cuenta o se tipificaría que estamos frente a un contrato de realidad o a un contrato de trabajo. En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, la recomendación es realizar a sus estilistas o manicuristas y demás empleados de estos salones de belleza un contrato de trabajo en el cual estos empleados gozan de todos los beneficios que este conlleva, como el pago de reconocimiento de vacaciones, auxilio de transporte, salud, la ARL, cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, dotaciones
legales y demás emolumentos de ley, para que a su vez tengan también ciertas obligaciones como las de cumplir con un horario, con la prestación del servicio y demás, y así estamos tipificando y realizando un contrato laboral de trabajo común y corriente. Recomendación para los empleadores que tienen salón de belleza. Señores empleadores de salones de belleza, hagan a sus empleados por favor un contrato de trabajo laboral común y corriente por prestación de servicios o a término fijo o a término indefinido, cualquiera que sea este tipo de contratos, pero no disfracen un contrato de arrendamiento con un contrato realidad de prestación de servicios o un contrato laboral de trabajo. Entonces, para resumir, le decimos a los empleadores lo siguiente: no disfracen los contratos de trabajo a través de un contrato de arrendamiento, porque se van a ver proclives a una demanda laboral y les va a tocar pagar una indemnización bastante alta. Hay que respetar los derechos del trabajador, hay que pagarles absolutamente todo a lo que tienen derecho en virtud de la Constitución Política de Colombia y por supuesto del Código Sustantivo del Trabajo y de la OIT. Muchísimas gracias, doctor Ortegón, gracias por darnos a entender de qué se trata el contrato de realidad y cómo lo ha manejado la Corte Constitucional de cara a estos asuntos. En Hablemos de Derecho, los tips jurídicos. Hablemos de derecho. Tenemos una sentencia importante del Consejo de Estado de la sección tercera que cambia de posición respecto a la responsabilidad del Estado, y esto tiene que ver cuando el recluso se quita la vida. Ellos han considerado que dicho comportamiento se debe ver como un hecho exclusivo de la víctima donde el Estado en nada tiene que ver, algo importante para la ciudadanía tunjana y para todos los colombianos. En Hablemos de Derecho, la familia Boyacá. Hablemos de derecho. La señora Clara Boyacá es propietaria de un establecimiento de belleza, el cual ha ido creciendo y necesita contratar personal profesional en belleza para poder brindar una mejor atención a su clientela, pero no sabe qué tipo de contrato debe realizarles. Se ha escuchado que en algunas partes les hacen contrato de arrendamiento en su espacio. Clara, confundida con esta forma de contratación, decide acudir al consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con el objetivo de preguntar si esa forma de contratación es la idónea y está respaldada desde el punto de vista normativo. Buenos días, doña Clara. Mi nombre es Jorge Eliezer Ortegón, soy abogado en formación, adscrito al consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ¿En qué puedo colaborarle? Buenos días. Sucede que soy propietaria de un establecimiento de belleza, el cual abrí al público hace un año, pero siempre he trabajado sola. Ahora tengo mucha clientela y yo sola pues no alcanzo a atenderlos a todos. Entonces por eso me veo en la necesidad de contratar personal profesional en belleza para brindar una mejor atención a mis clientes. Quiero saber si existe algún contrato de arrendamiento de espacio para realizarlo con los empleados que necesito contratar. Doña Clara, en algunos salones de belleza tienen por práctica arrendar un espacio o cubículo con silla, espejo o tocador para que un profesional de la belleza, bien sea peluquero, barbero, manicurista, estilista, etcétera, etcétera, ejecute su labor con el cliente. Mediante esta modalidad, doña Clara, el profesional de la belleza paga al dueño del centro de belleza una mensualidad o un porcentaje sobre lo cobrado a cada cliente. Doña Clara, en dichas circunstancias no se puede pretender exigir al peluquero, manicurista, barbero, esteticista el cumplimiento de un horario de ingreso, ni de salida, ni de descanso, y mucho menos de almuerzo. Y este es el punto en el cual se comienza a desvirtuar dicho contrato de arrendamiento, ya que normalmente los dueños de estos establecimientos de comercio suelen dar órdenes a los colaboradores, cumpliendo así con los 3 elementos esenciales constitutivos de un contrato de trabajo contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son, doña Clara, la actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por él mismo. La segunda es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al mando, tiempo y cantidad de trabajo. Es así, doña Clara, que la cual debe mantenerse por todo el tiempo, duración del contrato. Tenemos el tercer elemento constitutivo de un contrato laboral, que es el salario como retribución al servicio. Una vez reunidos estos 3 elementos que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le otorguen. Asombrada doña Clara de la contestación que le ha hecho el estudiante en formación de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, le pregunta lo siguiente. Entonces, doctor Jorge, ¿legalmente podría contratar a mis empleados
contratos bajo la modalidad de arrendamiento de espacio? Doña Clara, tengo que decirle que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este tema, aclarando que lo que se pretende con el contrato de arrendamiento es disfrazar el contrato de trabajo, toda vez que el objeto principal del contrato de arrendamiento es tener el uso y el goce de un bien, pero el canon de este no debe por ningún motivo estar sujeto a la cantidad de trabajo de una persona ni tampoco puede ser variable. Doña Clara, celebrar un contrato de arrendamiento de espacio o concesión es válido y aceptable siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, pero en la práctica se presenta una situación contraria a los preceptos constitucionales, ya que estos empleados no cuentan con garantías a su profesión y se les vulnera los principios fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Es por eso que uno de los principios fundamentales en el derecho laboral es la primacía de la realidad sobre las formalidades que se realicen contractualmente, toda vez que camuflar la relación laboral es menoscabar la dignidad de estos trabajadores, doña Clara. Entonces, doctor, ¿qué me recomienda en cuanto al tipo de contrato que debo realizarle a las personas que yo contrate para trabajar conmigo? Claro que sí, doña Clara. La recomendación para usted y para todos los dueños de salones de belleza es realizar a sus estilistas, manicuristas y demás profesionales de la belleza un contrato de trabajo en el cual sus empleados gozarán de todos los beneficios que este conlleva, como el pago y reconocimiento de vacaciones, auxilio de transporte, salud, ARL, cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, dotación y demás emolumentos, pero a su vez, doña Clara, tendrán también estos empleados ciertas obligaciones como de cumplir con un horario, con la prestación del servicio y demás necesarias e impartidas por el empleador para la correcta ejecución de la labor contratada. Muchas gracias por su asesoría. Empezaré a buscar el personal y lo vincularé bajo un contrato de trabajo. Así como doña Clara Boyacá ha entendido los derechos que tienen los trabajadores en Colombia, en especial aquellos que trabajan en centros de belleza, doña Clara con seguridad le va a decir al resto de sus compañeros que acudan a consultorio jurídico para que le brinden una asesoría de esa forma y así evitarse posibles demandas. Doña Clara entendió que un Estado social de derecho goza de muchos principios y libertades, dentro de las mismas está reconocerle los derechos a los trabajadores.